¿Qué huele? ¿Cómo están? Gracias por conectarse una vez más. Estamos en Rancho Viejo, en el Estado de México. Un campamento espectacular. Si no lo vieron, se los voy a poner por acá para que le echen un ojo. Y aquí lo que vamos a ver es cómo podemos mantener una fogata prendida incluso en la lluvia. Ahorita ya nos terminó de llover un poquito, pero les voy a enseñar en los videos, las imágenes que tomamos hace ratito, cómo es que logramos mantener esto prendido. Está empezando a llover bastante a la fogata, entonces tenemos que aplicarnos rápido. Para eso vamos a tratar de poner 2 troncos laterales al lado de la fogata, de esta manera. Sobre esto vamos a poner un montón de palitos. La técnica principalmente está en generar un estilo como de techo. Todo lo que hay aquí abajo son puros troncos que son bastante húmedos, porque digo, no hay madera de otra. Pero todo lo que hicimos fue poner 2 paralelos con toda la brasa adentro, 2 paralelos, y encima de esos un montón de palos arriba, formaditos. Evidentemente eso cubre un poco la brasa, pero no suficiente. Y esto es pura hoja de pino. Y la hoja de pino lo que hace es que termina funcionando tal cual. Lo que termina haciendo es que termina funcionando literal como un techo, y prohíbe que el agua entre. Es una forma espectacular de poder mantener la fogata prendida incluso con la lluvia, ¿no? Y estaba lloviendo bastante fuerte. La manera en la que vamos a lograr reavivar esto es echando las hojas lo más secas que encontremos alrededor, echarlas directo a la brasa en la mayor cantidad de secciones para que se logre oxigenar bien. Ya con esto ahí, una buena soplada tendría que lograrlo. Así es básicamente como logramos mantener el fuego prendido. Ya vieron, echando aquí, se sopla, se logra el rojo vivo, y es estarlo manteniendo. Si vuelve a llover, es volverle a poner un montón de esto encima. Ahorita logramos que se lograra secar y prendió, pero digo, igual por todos los lados está empapado. Si conocen de otras maneras de mantener las fogatas prendidas, coméntenme. Siempre es bueno saber otras opciones. Nunca sabes con qué cuentas alrededor. Y pues bueno, disfrútenle. Ojalá les haya gustado y les funcione. Yo soy Chema y estoy al aire libre. ¡Quédate, tía! ¡Órale! 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 Qué perra, está loca, güey. ¿Eh? Está loca.